Bienvenidos a Exits Hechos en Colombia, una miniserie que hemos organizado entre diferentes actores del ecosistema de emprendimiento de Colombia. Y básicamente es una iniciativa en la que queremos conocer esas historias que son apasionantes y que pocos saben y que pocos se conocen, y esa relación que se generan entre inversionistas y emprendimientos. No es una serie en la que buscamos hablar de solo éxitos, hablar de palabras lindas, de romantizar el hecho de emprender y el hecho de invertir, sino más allá de eso es profundizar y mostrar casos reales y generar un incentivo para que la inversión en emprendimiento en Colombia se potencialice de aquí en adelante, y qué mejor manera de hacerlo uniéndonos como ecosistema de emprendimiento y seguir siendo ese hub de startups, emprendimientos e inversionistas en todo Latinoamérica. Mi nombre es Brian Cepeda, director de emprendimiento de Uniandino, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, y tengo el placer de iniciar la primera miniserie de todos los que vamos a tener durante este 2026. Y hoy queremos iniciar con una historia muy apasionante y sobre todo con Carlos, que nos acompaña el día de hoy, y vamos a conocer no solamente una de las historias que queremos dar a conocer bajo esta miniserie, sino más allá de eso también poder conocer cómo poder apostar al emprendimiento, cómo se generan esas conexiones de valor más allá del dinero, y dar a conocer estos casos que son supremamente importantes para el ecosistema. Así que Carlos, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y además de ello pues por apostar tantos años al ecosistema de emprendimiento en Colombia, así que bienvenido. No, pues primero que todo, Brian, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes pues por tomarse el tiempo. Espero pues que les sume algo. Bueno, Carlos, vamos a iniciar por conocer de ti, iniciar como tu background y cómo han sido esos pasos iniciales que has dado a nivel de inversión y por qué te animaste a invertir en emprendimiento. Entonces, pues, empecemos por ahí. Sí, yo creo que mi historia y la historia, digamos, con mi socio y todo, que se llama Daniel Blandón, comenzó hace muchos años. Les cuento un poquito de contexto también. Yo era la persona que, digamos, desde el colegio vendía todo tipo de cosas, claramente legales, no hay ningún problema. Entonces chicles, brownies, sándwiches, pizzas, o sea, de todo vendía en el colegio. Entonces pues muy movido, muy activo. Pasé a la universidad obviamente la Universidad de los Andes. Ahí conocí a Daniel Blandón, mi socio. También él me presentó con otras personas que digamos tenían esa mentalidad como yo de trabajo, de invertir, de pensar a largo plazo. Sobre todo yo creo que era una de esas mentalidades, y en la universidad terminamos formando como nuestro primer fondo ángel, que se llama Invex. Okay. En Invex literalmente nos juntamos 5 amigos de la universidad, pues Daniel Blandón, Fernando Sierra, Camilo Espina y Manuela Uribe. Nos terminamos juntando los 5 y comenzamos hace 16, casi 17 años a hacer inversiones, pero hacer inversiones juntos tradicionales. Entonces, digamos, en esos momentos pues que habían IPOs en Colombia, invertimos en el IPO de Avianca, si no estoy mal, en el de la vivienda también. Compramos entre todos un apartamento bis, entonces lo íbamos pagando las cuotas, después lo vendimos, compramos un pedazo en unas oficinas. Digamos que eso fue como una bola de nieve en la que íbamos invirtiendo literalmente pues nuestros ahorros de nuestras mensualidades, y digamos que un poquito más adelante, porque eso fue en la universidad, un poquito más adelante pues ya como de nuestros primeros salarios íbamos invirtiendo, y eso iba como una bola de nieve como creciendo. Alrededor de 11 años, cuando ya llevábamos como 5 o 6 años invirtiendo, entre esas inversiones estábamos mirando literalmente una inversión inmobiliaria, y esa persona de la que nos ofreció la inversión inmobiliaria literalmente nos dijo: oye, ustedes de pronto no han visto las startups, no han visto este lado de emprendimiento y todo. Nosotros pues lo habíamos oído, pero realmente no habíamos profundizado en él, y decidimos comenzar a profundizar en él. En ese momento pues nos presentaron la oportunidad. La primera inversión que hicimos en startups fue en Oficomco, que era una empresa como un marketplace, un e-commerce como de una Panamericana, por decirlo así, para digitalizar todas las ventas de productos de oficinas. En ese momento el fundador Peter
un extranjero de Estados Unidos que vino acá a fundar su empresa. Decidimos invertir en él como primera inversión y en ese momento pues ya nos estábamos graduando todos de las universidades, estábamos comenzando, digamos que nuestra vida laboral. Yo desde que me gradué de la universidad comencé a trabajar en emprendimientos. Entonces trabajé en un e-commerce, después trabajé en una distribuidora de alimentos, después trabajé en otra distribuidora de alimentos, pero todas en startups. Entonces digamos que yo desde mi lado profesional siempre estuve como metido en este mundo, no he hecho nada más que startups, básicamente. Entonces en ese momento comenzamos como a verlo como desde el lado de inversión con el fondo. Ya como ya nos habíamos graduado, con mis amigos dijimos, creemos que es un buen momento para darle como un medio pivot a nuestro vehículo de inversión Invex, y porque los activos tradicionales como apartamentos, acciones, préstamos que hacíamos, todo eso ya lo podíamos hacer de forma personal o cada uno con su familia. Okay. Entonces en ese momento decidimos pues utilizar el vehículo para algo más riesgoso, algo más innovador que no hacíamos por otro lado. Justamente nos definimos por startups. Entonces con Invex pues comenzamos a invertir. Ahí con Invex invertimos en 11 empresas a la fecha con ese vehículo en particular. Paralelo a eso yo he invertido en 6 como ángel. Daniel Blandón, mi socio, ha invertido creo que en 7 como ángel, y mis otros socios han invertido en otras también como ángeles. Durante todo eso yo pasé a trabajar al Venture Capital corporativo de Guaira, entonces también apoyándolos pues a invertir en Venture Capital, obviamente en la industria de telecomunicaciones, IoT, todo eso de ellos. Ahí los apoyé haciendo 5 inversiones. Durante ese periodo mi socio Daniel más que todo trabajó en un hedge fund de Inglaterra, invertía en todo tipo de activos, incluido también en startups. Qué bueno. Entonces seguíamos como dándole la vuelta a todo eso, y ya hace 5 años con Daniel decidimos pues que era el momento. Pasaron un par de cosas como personales y todo, y decidimos que ese era el momento para lanzarnos. Él renunció al hedge fund, yo renuncié a Guaira, y creamos Cima Capital, que es nuestra gestora ya de fondos profesionales de Venture Capital. Y encima pues creamos primero un fondo agnóstico en el cual invertimos en 27 empresas por toda Latinoamérica, todo tipo de empresas. Ahí somos inversionistas en Bolt, en Symmetric, en Melon, en Yumi, que es como el Rappi pero de Venezuela. Ahí estamos en muchos tipos de empresas, en muchos modelos. Hace como 3 años lanzamos un Venture Capital corporativo con Grupo Bios, que es pues básicamente la empresa agroindustrial más grande del país, es la líder, que maneja marcas como Contegral, Finca, y otras marcas, Frico, entre otras, y con ellos pues les ayudamos a gestionar ese fondo de Venture Capital corporativo. Obviamente ese fondo pues es enfocado en alimentos, en animales, muy específico del corporativo. Con ese fondo ya llevamos 5 inversiones a la fecha y ahí estamos invirtiendo en otras empresas, y en este momento ya estamos estructurando y estamos lanzando nuestro nuevo fondo, Cima Fintech B2B, entonces pues enfocado en Fintech B2B para toda Latinoamérica, y pues desde ese fondo esperamos invertir en unas 25 a 30 empresas con ese fondo. Entonces desde nuestros vehículos hemos invertido en más de 40 empresas durante 11 años, todo tipo de empresas, nuevamente Rappi, Bolt, Melon, Lumu, Melon, o sea, de todo. Y de todos los sectores, y han diversificado el mecanismo, pues obviamente a medida que se va sofisticando. Precisamente este mini serie de Exis en Colombia quiere rescatar parte de lo que se puede lograr como inversionista en estas apuestas que se dan en materia de emprendimiento. Y nos vamos a centrar en una historia muy llamativa, porque de alguna forma se puede decir exit o no exit, y es el caso de Rappi. Y nos gustaría que nos cuentes cómo fue ese inicio de inversión en Rappi, en qué momento fue, en qué etapa de creación de Rappi fue. Y bueno, ahí vamos conversando. No, claro que sí. La historia de la inversión en Rappi es bastante interesante. Obviamente pues nosotros muy felices de haber hecho esa inversión, claramente, y ahí pues tuvimos un éxito parcial. Entonces te la cuento un poco cómo comenzó. Nosotros, como te cuento, pues hace como 11 años comenzamos a invertir en startups. Entonces ya habíamos invertido
en 3 o 4 startups antes de invertir en Rappi. Ojo, pero igual fue de las primeras. Fue de las primeras que hemos invertido. Entonces, pero pues digamos que ya conocíamos pues un poco sobre este ecosistema, digamos que no era algo totalmente nuevo para nosotros, y hay algo ahí que yo siempre digo, que yo no creo en la suerte pura como tal en todo. O sea, la suerte claramente sí existe, pero yo lo que digo es que normalmente uno durante su vida, sus experiencias, todo, uno aumenta o disminuye la posibilidad de que las cosas pasen y que esa suerte, digamos, se materialice. Que todo se alinee para que esas cosas pasen. Exactamente, entonces hay veces gente se acerca y dice, ay no, muchos suertidos de ustedes les presentaron Rappi y invirtieron. Y pues la verdad es que, pues claro, sí hay algo ahí de suerte en algún momento, pero realmente no, las cosas no pasaron así. Entonces nosotros ya llevábamos 3, 4 inversiones en Venture Capital, ya conocíamos sobre startups, ya entendíamos, digamos, los modelos. Lo que pasó fue, literalmente, yo y Daniel estábamos caminando enfrente de la Cámara de Comercio de la 9ª con 67, 65. En Chapinero. Y estábamos caminando y literalmente pasó una moto con la cajita, el logo de Rappi. Okay. Esto fue inicios del 2016. 10 años, estamos hablando de 10 años. Sí, exactamente, hace ya 10 años. Entonces pasó la moto, literalmente, y yo pues, estábamos hablando con Daniel y yo me volteé y le pregunté, justamente veníamos de un evento de emprendimiento en la Cámara de Comercio, y le pregunté como, pues, ¿qué restaurante es ese? O sea, como simplemente quería averiguar, haciendo conversación, no sé qué, y él me dijo, no, es como una startup como de domicilios que justamente tiene un piloto por donde yo vivo y me regalaron unas donuts, algo así. Sí, así fue. Yo como que tengo en medio la app, no sé qué, miremosla, y la comenzamos como ya a mirar como desde esa perspectiva de pronto es una oportunidad para nosotros invertir. Profundizamos, decidimos que nos parecía muy interesante, decidimos buscar a los emprendedores. En ese momento otro de nuestros socios, Fernando Sierra, fue el que logró literalmente encontrar a los emprendedores. Se pudo contactar con Simón, tuvimos una primera llamada con Simón en marzo de 2016, literalmente, yo no sé si era Zoom, yo creo que en esa época era Skype o sí, Messenger, seguro, sí, alguna cosa así. Tuvimos una llamada por videollamada. Él en ese momento pues nos contestó, nos mostró todo súper organizado, el deck, o sea, toda la visión. O sea, desde ese momento ya nos estaba diciendo, nosotros vamos a tener un negocio fintech. O sea, en verdad, una persona pues claramente Simón, con todo lo que ha logrado, pues ahora es muy fácil decirlo, pero desde ese momento nosotros sí notamos pues que tenía la ambición, que tenía las ganas, toda la visión que estaba mostrando sobre la empresa. En ese momento Rappi tenía, si no estoy mal, como 8 meses de haber sido creada, y ya tenían unos números pues locos que nosotros no habíamos visto jamás en ningún otro emprendimiento. Y Simón básicamente durante la llamada nos dijo, nosotros acabamos de ser aceptados en Y Combinator, esta aceleradora. Entonces obviamente pues buscamos, nos dimos cuenta pues que era básicamente la aceleradora más reconocida de startups en el mundo, y nos dijo, yo ya fui aceptado, en este momento les acabo de contestar, creo que pues, de San Francisco, comienzo en 10, 15 días el batch o algo así, entonces ustedes tienen 10, 15 días para decidir. Y ustedes verán, pues si quieren invertir o no, yo ya estoy en esto es, y me han invertido tales pues personas o fondos y todo. En ese momento pues le pedimos un poquito más de información, obviamente digamos que estábamos todavía medio aprendiendo de esto, entonces creo que le pedimos más documentos de los que era. Y a todas esas del principio le pedimos de todo. A la primera no les quiero ni contar, o sea, Peter, lo siento mucho, a él sí le pedimos, o sea, no, esto era todos los balances, estados financieros, todo lo posible. Una empresa tradicional, sí. Le hicimos, yo creo que un due diligence estilo como si fuéramos un banco para comprarlo, yo no sé. Pero entonces, bueno, pedimos toda esta información a Simón. Simón nos compartió todo, estuvimos en la llamada, nos respondió de todo, o sea, en verdad, súper interesante. Y después de eso, pues comenzamos a discutir entre estos 5 amigos, pues si hacíamos la oportunidad, pues, si la aprovechábamos o no. Entre eso, pues ellos o sea, Simón nos dijo, no, el mínimo ticket es tal. Claramente no teníamos para el mínimo ticket. Le dijimos a nuestro socio Fernando como bueno, vaya y negocie usted, o sea, nosotros queremos entrar en la empresa, pues el ticket mínimo no se puede lograr, nosotros no queremos saber qué va a hacer usted, pero vaya y logre el ticket. Entonces Fernando tuvo un par de conversaciones más
con ellos, con Simón y su equipo, y al final pues lo logró convencer de que nos dejaran invertir, obviamente pues como ángeles con nuestro vehículo Invex, y ahí terminamos invirtiendo. Entramos en Rappi en abril del 2016. Súper rápido. O sea, no, pues cumplieron. Eso fue los 10 días que él dijo, los cumplimos, o sea, pero volamos, todo, giramos la plata ahí mismo, todo completo. Y pues nada, ahí invertimos. Obviamente pues la idea también desde el principio era ayudarlos. Intentamos ayudarlos con contrataciones en Medellín y otras cosas. No los pudimos ayudar en nada, no los ayudamos en nada al final de cuentas, lastimosamente, pero pues o sea, lo intentamos y todo. Obviamente pues terminamos invirtiendo, y pues desde entonces pues esperamos que obviamente nuestra inversión haya servido en Rappi, y también pues hemos sido de los mayores como pues impulsadores de Rappi. Obviamente pues mega felices con esa inversión. Ahí surgen un mundo de preguntas que salen. Adelante. Pero vamos con una, bueno, hasta dónde vamos, y pues obviamente entre esta historia, si tuvieras que resumir el éxito en una frase o en una línea, ¿qué dirías en resumen? Como alineándolo de la suerte, alineando el momento. Sí, o sea, en una sola frase, pues game changer, pues porque, pues digamos, y lo digo desde el lado de nosotros inversionistas. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros estábamos pues trabajando en nuestras cosas. Yo sí estaba más metido en el mundo de startups, pero pues todos estábamos trabajando en nuestras cosas. Estas inversiones, claro, aunque las hicimos con esa visión a largo plazo y pues digamos con esas ganas y todo de apoyar a Colombia, a la región, de invertir, pues claramente en el 2016 en una startup en Colombia, pues sí, o sea, era una inversión súper riesgosa. La mayoría de la gente nos dijeron pues que habíamos obviamente pues perdido la plata, sí, que ahora eso, riesgoso, que eso no iba para ningún lado, bueno, o sea, de todo lo posible. Y digamos que en temas de probabilidad, pues claro, la probabilidad era más de que no hubiera salido a que sí hubiera salido, pero al final de cuentas pues Rappi pasó por Y Combinator, terminó levantando una serie grandísima, si no estoy mal, de unos fondos famosísimos de Estados Unidos, y terminó pues creciendo mucho. Iba muy bien, pues sigue muy bien, y durante todo ese tiempo pues nosotros seguíamos como inversionistas en la empresa, obviamente como minoritarios pues, y en el 2019 llegó SoftBank, y SoftBank pues llegó con ganas con un cheque grande, de ser grande, de irrumpir todo este ecosistema, y ellos pusieron un ticket en Rappi pues bastante significativo, 1 billón, y en ese momento SoftBank, la verdad pues para ser transparentes, ellos mismos, o sea, SoftBank organizó a la gente y ofreció una posibilidad de exit a inversionistas dentro de Rappi que quisieran vender parcialmente o totalmente su participación. Entonces yo te quisiera decir que nosotros no negociamos y buscamos, y la realidad es que nada de eso pasó. En nuestro caso en particular, pues Rappi, que ya era un éxito, era una empresa gigante, llegó pues SoftBank, que es este inversionista grandísimo, y ellos mismos mandaron una oferta, dijeron aquí está toda la información de la empresa, obviamente todo muy transparente, mandaron todo completo, estados financieros, balances, proyecciones, todos los documentos, todo, y dijeron esta es nuestra oferta, eso da una valoración de tal, si usted está interesado en vender o no, por favor responda a estos documentos, llene cuántas acciones quiere vender o no, y mande su información del banco y pues como de dónde depositar pues el exit, y en 15 días le mandamos su plata. Y literalmente lo vimos, hicimos los cálculos en ese momento. ¿Y también en 10 días? Más o menos. Eso fue 2019, como julio, agosto. Entonces llevábamos 3 años y medio invertidos en Rappi apenas. O sea, digamos que un tiempo corto pues para esta industria, y para haber entrado tan temprano en Rappi. Obviamente hay otros inversionistas que entraron antes, ¿no? En esos 8 meses ya habían entrado varios inversionistas en Rappi, pero pues digamos que sí entramos bastante temprano. Y pues hicimos los cálculos, todo, y dijimos pues para nosotros es un game changer. Pues porque para nosotros, pues 1, nos valida nuestra tesis, 2,
pues nos da cierta flexibilidad para poder diversificar. En ese momento ya habíamos invertido como en 8 o 9 startups en total, pero claro, Rappi ya era la mayoría del portafolio. Y como en Venture Capital, pues tú sabes, y me imagino que la mayoría de los que nos están oyendo y viendo saben, todo depende de un par, justamente, que se vuelven pues de un crecimiento exponencial y salen gigantes, y eso es básicamente lo que da el retorno y pues paga todo el portafolio completo. Entonces en ese momento pues hicimos nuestras cuentas, nos dimos cuenta pues que financieramente ya era un muy buen negocio para nosotros. Obviamente si lo ponemos en el tiempo, pues la TIR era increíble, los múltiplos increíbles, todo buenísimo. Decidimos avanzar con la venta, hicimos una venta a SoftBank pues por secundarios, parcial de la mayoría de nuestras acciones. Todavía tenemos un pedacito, que eso ya es IPO hasta el final. O sea, yo siempre dije, para salir en la foto, para decir que no estuvo hasta el final, yo dije, si esta empresa fue un game changer y me cambió mi perspectiva, mi vida, todo, pues yo voy a apoyarla con algo hasta el final, pues obviamente más emocional que cualquier otra cosa. De acuerdo. Entonces todavía tenemos un pedazo ahí y nada, pues le vendimos ese pedazo parcial a SoftBank. Bueno, es espectacular conocer la historia, porque precisamente esto es lo que busca esta miniserie de exits. Y cuando ustedes, en esos 10 días antes pues ya cuando Simón y el equipo estaban en YC, ¿pensaron en algún momento de que se lograría el exit, el IPO? Igual estaban también empezando a invertir ustedes, y además de venir de otras industrias fuera del Venture Capital de inversión, ¿lo pensaron en algún momento o lo vieron tan corto o se imaginaron que eso iba a pasar? Pues o sea, uno siempre se lo imagina, pues por eso mismo estamos haciendo la inversión, ¿no? Si uno no se lo imagina, pues claramente no, ni vale la pena hacer la inversión. Y pues digamos que nosotros, obviamente positivos desde un inicio, y pues ya habíamos invertido en otras, yo estaba muy metido en el ecosistema, pero la realidad, y es que pues obviamente todavía lo guardamos, desde ese momento que no lo estábamos haciendo, digamos, profesionalmente como ahora, por medio pues de Cima Capital y de nuestros fondos, desde ese momento nosotros ya habíamos hecho un caso de inversión, un modelo financiero, un análisis de probabilidades, todo, en el cual pues digamos hicimos nuestro análisis de por qué sí, por qué no, nuestros retos, los riesgos, la posibilidad de retorno, todo, y basado en eso pues decidimos hacer la inversión. Entonces pues digamos que claro, no lo imaginamos en el momento, pero sí yo creo que es algo que también nos sirvió mucho, que como comenzamos desde Invex a invertir desde tan temprano y todo, siempre hemos llevado como esos casos de inversión, siempre miramos los riesgos, los pros, los contras. Cuando se quiebra una empresa, volvemos a ese caso de inversión, a esas notas, y revisamos si de pronto por la razón por la que se quebró la pusimos en riesgos o no la pusimos y fue algo totalmente diferente. Y en este caso pues habíamos obviamente hecho el caso de Rappi y todo. Claramente no le pegamos al modelo financiero, Rappi fue mejor de lo que esperábamos, obviamente pues por todos los lados posibles. Entonces pues sí, yo creo que hicimos nuestro trabajo, Unit Economics, todo, y yo creo que en parte eso nuevamente es lo que yo mencionaba, de pronto que la suerte se hace más de que uno simplemente se la gana, por decirlo así. Entonces con ese tipo de cosas, yo creo que nosotros aumentábamos la probabilidad de escoger un poco mejor, y pues terminamos pues teniendo esa oportunidad de invertir en Rappi. En algún momento, ya pues obviamente con SoftBank, cuando les enviaron las propuestas, o sea, ¿lo pensaron mucho o en realidad dijeron no? Ay. O sea, SoftBank mandó la propuesta y decía, me puedo estar equivocando, pero decía como 15, 20 días para responder. O sea, literalmente era algo así pues súper ya automatizado, uno no hablaba con nadie ni nada. Igualmente ahí el data room estaba todo completo, muy muy completo. Nosotros en ese caso, pues en ese momento entre los 5 socios pues de Invex particularmente, nada, lo revisamos, hicimos nuestros cálculos pues de nuestra inversión, lo miramos primero si desde el fondo, desde nuestra tesis, desde nuestra lógica, nos servía. Entonces diversificación, retorno para ese momento, qué otras oportunidades teníamos, costo de oportunidad, todo eso, y también pues cada uno dio su voto, digamos de una forma pues personal también, de pues si le hacía diferencia o no, lo necesitaba. O sea, claramente las personas pasan por diferentes cosas y tienen diferentes necesidades, y pues todos terminamos votando
vender, como te digo, un pedazo parcial, la mayoría, pero pues todos todavía conservamos un pedazo en Rappi. Y nuevamente volviendo a la palabra, pues a la frase, perdón, de Game Changer, pues Daniel y yo con esa salida, literalmente fue que él renunció al hedge fund, yo renuncié a Guaira y pusimos esa plata en nuestro primer fondo, Cima Ventures, básicamente toda completa. O sea, Reinversión, sí. Yo no salí a comprarme ningún carro, yo no hice nada, no pagué ninguna deuda. O sea, yo creo que de poco más riesgoso de lo que debía haber hecho, pero salí y metí todo completamente en el fondo. Recaudamos plata pues, de otros 70 inversionistas, personas naturales de Colombia, de la región y de Estados Unidos, y con eso invertimos en otros 27 emprendimientos. Entonces, pues nuevamente game changer. O sea, me cambió a mí la perspectiva, me dio la oportunidad de crear mi propio fondo. Con ese fondo nosotros apoyamos y le dimos la oportunidad a otros 27 emprendedores de que vuelvan a hacer esto. Y ahí hay otros emprendedores que van pues volando como Bolt, Symmetric, Melon, que alguno de ellos como Symmetric tiene también relación con Rappi. Entonces me parece que nuevamente es algo muy lindo porque ha sido como esa bola de nieve que además la hemos utilizado para seguir creciendo, para que otros crezcan, y yo creo que ese networking y todo eso pues va a tener un impacto en este país y en la región pues incalculable, realmente muy grande. Y que ya se está viendo, como tú dices. A partir de esa experiencia y ya entrando cuando creaste Cima con Daniel y los demás, ¿qué aprendieron de esa experiencia? ¿Qué fue lo que más aprendieron de haber hecho, pues primero esa paradoja que pasó con SoftBank y volver y meter todo en una cajita para multiplicar los huevos? Pero ¿qué fue lo que más aprendieron? Y que eso lo han venido aplicando en Cima, en BIOS y ahora con Cima Fintech y demás. Sí, claro que sí. No, o sea, aprendimos muchas cosas buenas. Primero, definitivamente nos dimos cuenta que en este tipo de activos de alto riesgo hay que diversificar, entonces hay que crear un portafolio. Entonces, pues si uno es un ángel, pues la realidad es que si uno invierte en una o dos, digamos que la suerte, esa probabilidad se va a bajar mucho. De acuerdo. Porque no estás diversificando ese riesgo y claramente son activos muy riesgosos. Entonces, la diversificación es el primero, que lo comenzamos a aplicar en Invex, pero digamos que nos solidificó la creencia que claramente en este activo en particular había que hacerlo. Nosotros le recomendamos a la gente que normalmente el número de inversiones en startups debe ser alrededor de 20 para un portafolio. Obviamente de pronto uno como ángel, pues difícil hacer esas 20, y por eso muchas veces también lo que decimos, pues que lo recomendamos es comenzar también invirtiendo en un fondo. Entonces, digamos, o en un syndicate. Exactamente, con la red de ángeles de Uniandinos, y eso deja que uno pueda bajar los tickets y a la vez diversifique mucho más. Porque entonces si uno viene e invierte con la red de ángeles de Uniandinos, pues uno puede ver 20, 50, 60 oportunidades al año que de pronto no le hubieran llegado a uno, y uno puede entrar en el syndicate. Entonces todo eso ayuda. Y nosotros desde Invex, en una de esas 11 inversiones que llevamos, una de las primeras fue en NXTP Labs, que es un fondo de Uruguay, de Argentina, que invirtió en toda Latinoamérica. Nosotros invertimos en ellos y literalmente invertimos en ellos para aprender lo que tú mencionas. Entonces Marta Cruz, que pues, es managing partner de ese fondo, que ya tienen otro fondo mucho más grande, que es una persona increíble, nos ayudó, nos enseñó, nos metió en networking, mejores prácticas. Entonces durante Invex, durante esta inversión en Rappi, todo esto, diversificación, networking, súper importante en este ecosistema, pero yo creo que de lo más importante, todo lo que es también mejores prácticas. Entonces aprendimos de un inversionista mucho más avanzado que nosotros en el momento, eso lo implementamos y eso nos ayudó a llegar a donde estamos hoy en día también con Cima Capital, ya desde una forma profesional. Y efectivamente todo lo que acabas de mencionar, Carlos, son grandes consejos que se le pueden dar a aquellas personas que están empezando a hacer sus primeras inversiones. Y un último consejo para los inversionistas, y nos vamos para los founders. Un último consejo para, digamos que ya escuchamos para los que están iniciando, de hacerlo colectivo, de otros que de alguna forma y que se ven mucho en el ecosistema y que ya han invertido algunos años, que incluso siguen invirtiendo, pero que están
como pensando, "Ay, sigo invirtiendo en esto, no sigo invirtiendo en esto". ¿Qué podrías decirles más que consejo? ¿Qué podrías decirles? Sí, o sea, digamos que, o sea, definitivamente este es un activo, pues, de alto riesgo, de muy largo plazo, con baja liquidez, o sea, tiene sus contras ahí, que para mí la mayoría son pros. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, en inversiones, uno se termina gastando la plata o cuando le llega el flujo de caja o algo así. En cambio, en este, como queda la plata amarrada tanto tiempo, pues las salidas y todo pues son mucho más grandes de lo que uno esperaba. Entonces, digamos, lo que uno puede creer que el flujo de caja es malo, que mucha gente lo ve como un contra, yo lo veo como un pro, porque me obligó a ahorrar y a dejar la plata quieta, literalmente, como dice Warren Buffett, compounding, básicamente. Entonces yo hice compound en Rappi todo eso y después la metí en otro fondo y eso haciendo compound todo eso, y cuando salga ese fondo la meteré en otro y haré un compound que seguramente si yo la hubiera tenido así libre todo el tiempo no hubiera logrado. Entonces yo creo que muchas veces hay que pensarlo así, y yo creo que por lo tanto la visión a largo plazo es lo que yo creo que es fundamental, y es el pensamiento que les puedo dejar como ahí positivo. Y ahí nada más agrego pues de que sí se puede, o sea, claramente si hay oportunidad, o sea, sí se puede, si hay salidas, claro, un ecosistema pues difícil, un activo duro, pero pues se puede. Para cerrar, porque son mini exits, historias exits, entonces ahora para los emprendedores, para los founders, más que consejos, ¿qué podrías decirles para que ellos también puedan proyectarse a generar esos IPO, esos exits? Porque también de alguna forma en el mundo de startups eso es lo que busca cuando el emprendedor. ¿Qué podrías decirles? Sí, claro, yo creo que, o sea, definitivamente es un proceso, y pues este proceso comienza desde que fundaron la empresa, desde muy muy temprano. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es comunicación, reportes, transparencia. Cuando eso es del inicio comienza bien, cuando al inicio están mandando los mails con todos los reportes, con sus problemas, con el AS, con lo que va bien, con lo que va mal, con sus números, desde ahí todo, obviamente si la empresa va bien en parte, o hasta si va mal también sirve muchísimo más aún, pero todo se alinea más. Entonces los inversionistas están con el emprendedor, entienden en qué están, lo pueden ayudar más rápido, lo pueden apoyar. Las empresas que tienen de nuestro portafolio, que tienen los mejores reportes, son las que con las que más terminamos interactuando, y muchas veces les termina yendo mejor porque uno les puede ayudar comercialmente. Yo he invertido en 40 empresas, yo muchas veces no me acuerdo exactamente qué necesita cuál, pero cuando llega el reporte y me dice, no, yo necesito un contacto en tal empresa, uno, ay, madre, no, de una, vamos a hacerlo. Uno lo hace. Necesito una persona de recursos humanos para tal cosa, uno ayuda a buscar la persona, uno recomienda a un conocido, un amigo. Entonces reporte, comunicación, transparencia creo que es fundamental, y comienza en pre-seed, desde apenas crearon la empresa y hasta el éxito. Y esa comunicación dentro de su empresa, con sus empleados, con sus inversionistas, va a ser fundamental. Otra ahí, pues resiliencia. O sea, resiliencia, esto es un camino duro, largo, hay que ser resiliente con toda. Y la última que yo diría, pues ambición. O sea, hay que tener la ambición, hay que tener las ganas, hay que tener el empuje, y pues hay que darle casi que hasta lograrlo, por decirlo así, pues caerse, volverse a parar y lograr algo gigante que cambie sus vidas, y que sobre todo cambie vidas en este país y en esta región. No puedo cerrar este mini podcast por hacerte otra pregunta que además quería hacerte desde hace mucho tiempo, y es, como inversionista, ¿qué práctica recomiendas no hacer? Que el inversionista no haga. ¿Qué podrías decir? Ahí hay muchas, y digamos que todas las que recomendé hacer, pues si uno las hace en el otro lado, pues es el opuesto, claro. Claramente el opuesto. Una que no recomendaría 100% es cuando uno, y es algo que, o sea, digamos que está unido a otro, y es referencias. Entonces yo creo que uno siempre tiene que buscar referencias, tiene que averiguar en el tipo de persona que uno está invirtiendo. Entonces, si esa persona, pues, cómo ha trabajado antes con otras personas, si fue buen jefe de otras personas, si fue mal jefe, si fue buen socio, si es una persona querida, ética, moral, todo eso. Entonces, yo creo que en el proceso de due diligence hay que hacer referencias sí o sí. Y la que no me haría es cuando uno le llega una referencia ética o moral, puede ser mala directamente o puede ser dudosa. Yo creo que es una bandera roja que uno nunca se puede saltar.
sea, nunca es un tal vez, o no fue conmigo, o de pronto, no sé, va a cambiar. O sea, yo creo que la barrera de la ética y la moral es una barrera que uno no se puede saltar. No es flexible, no es de zonas grises, y cuando uno encuentra eso, pues definitivamente no hay que avanzar. Me encanta y sé que hay más, pero seguramente esas quedarán para los siguientes mini podcasts. No, Carlos, mil gracias por tu sinceridad, por abrir este espacio, por contar esto que muy pocas personas conocen, y pues nosotros de primera mano pues tenerlo es muy valioso. Creo que nos vamos con un mensaje de que estos tipos de casos tienen más que la suerte, es un tema de visión, de ambición, de organización, pero también de apuesta por el emprendimiento, de apuesta para Claro. que esto genere un impacto en el país y en la sociedad. Y bueno, a todos ustedes los invitamos a que se suscriban, a que por favor divulguen esta conversación con todos los emprendedores, con todos los inversionistas, con las personas que quieren aprender de emprendimiento, que quieren aprender de inversión. Compártanlo porque queremos que Colombia sea un hub de emprendimiento y que crean en el talento colombiano, porque hay mucho, se ha demostrado. Hoy tuvimos un caso, vamos a tener aún más. Y los esperamos en una siguiente versión de Exits Hechos en Colombia. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias a todos ustedes, y pues a los emprendedores de Rappi que hicieron esto realidad: Simón, Felipe, Sebastián. Un abrazo para estos cracks.